La solemnidad del Corpus Christi nos invita a meditar sobre la presencia del Señor en la Eucaristía. Y si realmente la vivimos cristianamente, nos tiene que llevar a esa otra presencia, la presencia real de Cristo en nuestros hermanos, especialmente en los pobres y en los que más sufren. También en la Iglesia Universal, este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y en vísperas de su celebración el próximo viernes, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación del Santísimo Sacramento de su cuerpo y de su sangre. Dispongámonos y preparémonos tanto individual como comunitariamente para profundizar el gran don del pan partido para nosotros en la celebración eucarística. Damos inicio a nuestra celebración, que será presidida por nuestro cardenal Ángel Rossi. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Alimentados por la palabra que el Señor nos regala para enriquecer nuestro espíritu, escuchemos a nuestro pastor con un corazón alegre y dispuesto. Celebramos este misterio inmenso de un Señor, de nuestro Señor, que quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía bajo la forma de pan y vino, como alimento del camino. La Eucaristía, que no es el premio de los intachables, sino que es el alimento de los débiles, que necesitamos ser fortalecidos, de heridos que necesitamos ser curados o aliviados, de hijos pequeños que necesitamos sentir la paternidad de Dios, de ciegos que necesitamos la luz, de hombres y mujeres que por esas vueltas de la vida hemos quizás perdido el camino y entonces venimos al que es el camino,
para que nos saque con la delicadeza con la que solo Él sabe hacerlo de los acantilados donde fuimos a parar. Venimos hambreados al que es el pan de la vida. Las lecturas de hoy nos ponen de frente a la multiplicación de los panes, que nos interpela a mirar nuestra realidad. Mirando nuestra realidad, nos encontramos que muchas veces estas situaciones de carencia, de hambre de pan, de amor, de ilusiones, habitan en nuestro corazón, en nuestras familias, en el trabajo, en el mundo, en nuestro país. Cada cristiano es responsable del hambre del otro. Hambre a veces de amistad, hambre de pan material, hambre de justicia, hambre de una palabra bien dicha, hambre de perdón. Interesante en el Evangelio la tentación de los discípulos, ¿no? Cayendo la tarde, se acerca uno de ellos y le dice: el lugar está deshabitado, esta multitud tiene hambre, despedilos, ¿no? Despedilos. En el fondo es una tentación de intimismo, ¿no? Como decir, saquémonos de encima toda esta multitud, quedémonos el grupito de los cercanos, de los nuestros, y el Señor le pesca la tentación, ¿tá? Y digamos así, le retruca, ¿no? Esta gente no solo no se va, sino que denles ustedes de comer. Seguramente ese discípulo habrá dicho: ¿para qué le habré ido a decir? Le salió el tiro por la culata, como decimos en criollo, ¿no? Denles ustedes de comer. Y la reacción es una reacción casi lógica, ¿no? Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, como diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto, con esta multitud, no? No tenemos más que 5 panes y 2 peces, ¿no? A veces esa experiencia de límite que con nosotros tiene, ¿no? Frente al límite. En la palabra de Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón?, le va a decir Moisés cuando el Señor le pide que vaya para liberar a los israelitas, ¿no? Jeremías va a decir: no sé expresarme, soy un muchacho, o sea. Y Juan el Bautista, que no quiere bautizarlo al Señor, o sea, son figuras que encontraron el límite en su misión. Como nos pasa a nosotros también. Uno puede pensar, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, es el maestro frente a los alumnos muchas veces, es el misionero frente a tanto trabajo, son los médicos sin fronteras frente a una catástrofe o frente a esta miserabilidad de la guerra que estamos viviendo, ¿no? No tenemos más que 5 panes y 2 peces, ¿no? Esta experiencia de tocar el límite, ¿no? Cada uno de nosotros, en distintos momentos, tenemos esta sensación. Y la respuesta del Señor: tráiganmelos, tráiganmelos. Y entonces, en la medida que le entreguemos los 5 panes y 2 peces, constataremos el milagro de la sobreabundancia, ¿no? La sobreabundancia del milagro corre por cuenta del Señor. La repartija corre por cuenta de los discípulos. Viendo lo que estamos viviendo en estos tiempos, tenemos el deber de situarnos dentro de esta aldea global que es el mundo, con una conciencia de proximidad que no permita que seamos indiferentes, ¿no? No estamos asistiendo impávidos a una catástrofe que no tiene que ver con nosotros, que no nos afecta, sino que sentimos la necesidad no solo, por un lado, de agradecer lo que tenemos como don y como regalo, y hacer algo por quienes de pronto lo han perdido todo, sino que esta solidaridad, que es la invitación de este domingo a través de la multiplicación de los panes, esta solidaridad nos hace humanos, nos saca de nuestros agujeros de seguridad, de nuestras fugas egoístas, y nos permite adivinar que la humanidad no empieza ni termina en el patio de mi casa, sino que hay demasiados rincones de este mundo en donde hay gente que sufre, que está a falta de libertad, de paz, de pan, de dignidad, de afecto, de fe. Una tragedia así nos hace despertar
de nuestras dormideras. Y yo agregaría, parafraseando a la Madre Teresa, otra exigencia, la de descubrir que la Franja de Gaza, los Haitíes, los Sudanes, que tenemos en nuestra propia tierra. En todos lados, decía la Madre Teresa, en todos lados se encuentra Calcuta si tenemos ojos para ver. Muchas veces ante catástrofes naturales o los desastres ocasionados por el egoísmo y la violencia de los humanos, no pocas personas se preguntan con cierto cinismo o con sinceridad, ¿dónde está Dios en todo esto, no? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta es tan sencilla como comprometida. Dios está en nuestras manos, Dios está en nuestra mirada, en nuestra entraña, en nuestra caridad, en nuestra solidaridad. Dios se vale de nuestra pequeñez para hacer obras muy grandes, y como sucediera en la multiplicación de los panes y peces que saciaron a aquella multitud, Jesús hizo el milagro, pero lo hizo a partir de lo que le presentaron los discípulos. El gesto de estar cercano a quienes sufren por la carencia de lo más elemental no solo es una hermosa expresión del amor de Dios y del amor a nuestro hermano, sino también un recordatorio, un anuncio, una especie de parábola viva con la que estamos narrando la ternura y la misericordia de Dios. Fíjense, describiendo esta presencia especial de Jesús en la Eucaristía como una permanente invitación al encuentro con Él, el documento del episcopado argentino allá por el 2000 para el jubileo, no este jubileo, ahora estamos de nuevo en año jubilar, en el 2000 nos decía ese documento bellamente, Él está allí en la Eucaristía para alimento y para encontrarse con nosotros, para ofrecernos un abrazo de amistad que calme nuestras angustias y alivie nuestros cansancios. Él está allí para escuchar aquello que con nadie podemos conversar. Está allí para decirnos lo que más necesitamos escuchar. Está para alimentarnos en el camino y derramar su espíritu de vida en nuestros corazones. Pero fíjense, al mismo tiempo, el documento de los obispos nos recordaba que la Eucaristía debe ser también escuela de amor al prójimo. La misma fe que reconoce a Jesús en el sacramento del amor debe descubrirlo, contemplarlo y servirlo en los más necesitados, especialmente en los más pobres, con quienes ha querido identificarse con una ternura especial el Señor y a quienes llama mis hermanos más pequeños. De modo que al comer su cuerpo y beber su sangre, se abran los ojos de nuestra fe para saber vivir como verdaderos hijos de Dios y descubrir las otras formas de su presencia, particularmente en el hermano injustamente postergado y necesitado, donde Jesús prolonga su pasión. Yo siempre recuerdo un cuadro que supe encontrar en una casa de ejercicios y que me llamó mucho la atención, un cuadro rectangular, y que tenía en la mitad superior del cuadro la escena clásica de la Última Cena, la que tenemos muy metida en nuestra retina y en nuestro corazón. Y el cuadro, de la mitad del cuadro hacia abajo, la mitad para abajo, en la parte inferior, tenía artísticamente escritas, con letras bonitas, las obras de misericordia. ¿Sí? Arriba la Eucaristía, la Última Cena, abajo las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos y dar limosna a los pobres. Esto que quizás lo hemos estudiado en el catecismo cuando éramos chicos y muchas veces se nos olvidó o nos queda ahí medio, ¿no? Interesante aquel cuadro, me llamó la atención, pero en realidad era una verdadera catequesis sobre la Eucaristía, porque las dos cosas van juntas, formando una unidad inseparable. Una cosa lleva a la otra.
Y me recordó al evangelista Juan que en vez de narrar la institución de la Eucaristía, en el Evangelio subraya el gesto del lavatorio de los pies, en el que el Señor, despojándose de su condición divina, asume su condición de siervo. La Eucaristía es un inmenso gesto de caridad de Cristo para con nosotros. Por eso nuestros gestos de amor y de caridad siempre quedarán chiquitos, diríamos así, al lado del gesto del Señor. Pero chiquito no significa ilegítimo, al contrario, la garantía de que nuestra vida eucarística es legítima es que se traduce en servicio a los más necesitados. Quien se nutre y vive en profundidad la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, sabe encontrarlo también y hacerse cargo de la otra presencia real de Cristo, la más parecida a la de la Eucaristía y que también exige fe, que es la de Jesús en los más pequeños. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, dice el Señor. Cuando nuestra vida eucarística, por piadosa que parezca, por frecuente que sea, si está desconectada de los prójimos, especialmente los más necesitados, deja de ser práctica cristiana. Se vuelve reboque, se vuelve póliza de seguro, se vuelve tranquilizador de conciencia, se vuelve farsa y además antitestimonio. Fíjense con esta claridad propia de los hombres de Dios, San Juan Crisóstomo ha expresado esta íntima vinculación que existe entre el Jesús presente en la Eucaristía, en el altar, y Jesús presente en el pobre, ¿no? Decía San Juan Crisóstomo, ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies entonces cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego con lo que te sobre adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? Por tanto, al adornar el templo, procuren no despreciar al hermano necesitado, porque ese templo es mucho más precioso que aquel otro. Palabra fuerte de San Juan Crisóstomo que nos pone así en esta dimensión de poder como vivir la Eucaristía en esta doble dimensión, estas dos. La presencia de Cristo en la Eucaristía nos tiene que llevar a la presencia de Cristo misteriosa también en los más débiles, ¿no? Que Dios nos libre de no reconocerlo presente en la Eucaristía como pan de vida, como amigo que está a la puerta y llama, como Padre que nos dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, como Señor que nos consuela en nuestra misión, que nos dice, no tengan miedo, yo estaré siempre con ustedes. Y que Dios nos libre de no reconocerlo presente en nuestros hermanos más pequeños, en aquellos en los que, como decía la Madre Teresa, anda el Señor en disfraz de pobre. Quizás lo mejor que podemos hacer, y es una práctica de la Iglesia, y especialmente en estos días de Corpus Christi, es ir frente al sagrario. No es solo recibir al Señor en la Eucaristía, que no perdamos esa práctica de ir frente al sagrario. Y como los discípulos de Maús, que también lo tuvieron al Señor tan cerca que no lo reconocieron, poder decirle desde lo más hondo del corazón, quédate con nosotros a pesar de no merecerte, quédate con nosotros a pesar de nuestra frialdad e indiferencia, quédate con nosotros a pesar de nuestra ingratitud, por favor,
quédate con nosotros, ¿no? Y después pensando en mis prójimos más cercanos y más necesitados, decirle como aquel ciego del Evangelio, Señor, que te vea en este hermano mío más pequeño. Se lo pedimos a la Virgen, ella que fue quien nos entregó a Jesús, nos regaló a Jesús el pan de vida, que ella también nos ayude a que sigamos teniendo un corazón eucarístico, ¿no? Eucaristía significa acción de gracia, interesante. Que nuestra vida sea eucarística significa una vida que sea signo de la gratitud y de la alegría en este mundo que tanto necesita, en estos tiempos particularmente, donde estamos viviendo casi esta especie de locura, que uno pensaba que ya a esta altura la guerra y estas monstruosidades tendrían que ya ir desapareciendo, y sin embargo la miserabilidad y el egoísmo del corazón humano hace que la sigamos sufriendo. Pidamos por toda esta gente, pidamos por todos nosotros también, como decíamos, con nuestra oración, con nuestra cercanía, ¿no? Nos animemos a acompañar a quienes hoy están sufriendo más que nosotros en este tiempo. Y pidamos también por los nuestros también, porque no son tiempos fáciles. Que la Virgen, que es Madre, nos cuide, que así sea.